El siguiente ejemplo vamos a utilizar nuevamente el método de integración por sustitución trigonométrica. En este caso el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, es la integral de x cuadrada entre la raíz de 4 menos x cuadrada por dx. Para ello vamos a utilizar los conocimientos previos de lo que es el álgebra. En este caso aquí observamos que tenemos una diferencia de cuadrados. Transformando nuestra integral y utilizando la diferencia de cuadrados en su forma original, sería natural, en este caso sería x cuadrada entre la raíz de 2 al cuadrado menos x cuadrada. Todo eso por dx. Bueno, como les comenté anteriormente, la idea es cambiar todo lo que es las x por sustituciones o sustituirlo por funciones trigonométricas, ¿ok? Como es el seno, el coseno, tangente, la secante y todas las que conocemos. En este caso, obviamente, bueno, para ello obviamente vamos a utilizar nuevamente lo que son las fórmulas del teorema de Pitágoras, ya que vamos a utilizar el triángulo rectángulo para apoyarnos en la solución de este ejercicio. En este caso sería c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, que ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Despejando a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. B cuadrada es igual a c cuadrada menos a al cuadrado. Ok, entonces, como vamos a utilizar el triángulo rectángulo, entonces vamos a dibujar aquí nuestro triángulo rectángulo. Bueno, los catetos que se le asignan al triángulo rectángulo, en este caso sería A, este sería B, y este sería C, que ya sabemos que esta es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, de mis datos que tengo aquí, por lo general, yo siempre a B le voy a asignar X. De tal manera que si este es B, y en base a la fórmula que yo voy a utilizar, que en este caso, como ya sé cuánto vale B, esta la descarto. Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces quiere decir que este 2, por lo tanto, le va a corresponder a la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la fórmula que vamos a trabajar pues sería a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. De tal manera que sustituyéndolo nos queda que a cuadrada es igual a 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Despejando a, nos queda que a es igual a la raíz de 2 al cuadrado menos x cuadrada. Y ya, tenemos los valores de nuestros catetos, que b es igual a x, a, por lo tanto, pues ya sabemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x cuadrada. Y una vez que ya tenemos estos elementos, ahora sí vamos a proceder a utilizar las funciones trigonométricas, ¿correcto? Para poder empezar a hacer nuestro trabajo para sustituir todo esto en función de las funciones trigonométricas. Ok, nuestras funciones trigonométricas son, si lo recordamos, en este caso sería el coseno de beta, eso es igual a el cateto opuesto. No, es el cateto adyacente, perdón, entre la hipotenusa. Y el seno de beta es igual al cateto, es decir, es el cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora vamos a utilizar esas dos. Podríamos haber utilizado tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la cosecante, que hipotenusa entre el cateto opuesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a utilizar esas dos. Ok, entonces, y todo, si se fijan, eso funciona un ángulo. En este caso vamos a trabajar este ángulo. Este ángulo obviamente lo vamos a llamar beta.
Ahora, para poder sustituir en nuestra primera función, que es coseno de beta, en este caso, el cateto adyacente siempre va a ser el que está en la base del ángulo que estamos trabajando. En este caso es la raíz de 2 al cuadrado menos x cuadrada. Entre hipotenusa, que en este caso es 2. 2. ¿Ok? Ahí está ya. Ahora, como yo necesito, de aquí yo puedo obtener o puedo despejar el radical. ¿Por qué? Porque yo necesito, acuérdense que nuestra integral es la integral de la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado, x cuadrada por dx. Entonces yo necesito encontrar el radical. Como ya aquí tengo mi radical, el radical lo voy a despejar de tal manera que este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces nos queda que el radical de 2 al cuadrado menos x al cuadrado, eso es igual, este pasa multiplicando 2 por el coseno de beta. Ya encontré el radical, ya pudiese sustituirlo, pero no, porque me falta dx y aparte me falta x cuadrada. Bueno, ahora vamos a trabajar con el seno. ¿Ok? El seno de beta nos dice que eso es igual a el cateto opuesto. Acuérdense que yo tengo aquí mi ángulo beta. El cateto opuesto siempre va a ser el cateto que esté enfrente del ángulo. En este caso es x entre hipotenusa, que es 2. Igual, despejando x, porque yo necesito la derivada de x y para poder derivar a x necesito despejarlo. Entonces, sería igual x. Como este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería 2 por el seno de beta. Ahí ya despejé a x. ¿Por qué despejé a x? Porque necesito a la derivada de x. Entonces la derivada de x va a ser exactamente lo mismo, pero la derivada del seno es el coseno. Entonces sería 2 por coseno de beta por db, le vamos a agregar ahora el db en función al ángulo. Y ya tengo mis elementos, ya tengo el de x, ya tengo el seno, ya tengo el radical que vale coseno, ¿sí? Y entonces ya tengo de x que vale también coseno. Pero me falta x cuadrada, ¿ok? Entonces, voy a trabajar con esta x. Si a esta x yo la elevo al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Por lo tanto, todo esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar que sería x cuadrada es igual a 2 al cuadrado por seno de seno cuadrado de beta. ¿Ok? Ahí está ya. Entonces, x cuadrada es igual a 2, en este caso 4, por seno de cuadrado de beta. Y ahora sí, una vez que ya tenemos nuestros elementos, como es el radical, como es el de x y como es x cuadrada, procedemos a sustituirlo en la integral para poder empezar a hacer nuestra sustitución con las funciones trigonométricas. Entonces, si procedemos a sustituir, sería la integral, ok, de x cuadrada. ¿Cuánto vale x cuadrado? Pues aquí está, 4 por seno cuadrado de beta. Ok. El radical, ¿cuánto vale? 2 coseno de beta. Por, ¿cuánto vale de x? 2
coseno de beta por db. Ahí está ya. Entonces, si podemos observar, aquí puedo cancelar de una vez este con este. ¿Y qué me queda? Pues me va a quedar la integral de 4 por seno cuadrado de beta. Entonces, sacando la constante de la integral, nos va a quedar que 4 por la integral de seno cuadrado de beta por db, acuérdense. Ok, y ahí está. Entonces quiere decir que ahora ya hice mi cambio por las funciones trigonométricas, cancelé lo que tenía que cancelar y me queda esta integral con la cual vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces vamos a ver cómo nos queda esta integral ya desarrollada. Bueno, para poder integrar necesito cambiar este seno cuadrado de beta por una identidad trigonométrica. En este caso, la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es la siguiente. Entonces sería seno cuadrado de x, dice que eso es igual a 1 más, que sería, bueno, no es más, entonces sería menos coseno del ángulo doble de x entre 2. ¿Ok? Entonces, sustituyendo en lugar de poner el seno cuadrado de beta, vamos a sustituirla por esta identidad trigonométrica. ¿Ok? Entonces sería 4 por la integral de 1 menos el coseno del ángulo doble de beta por db entre 2. ¿Ok? Como podemos ver, en este caso, si saco esta constante que es el 2 de la integral, obviamente va a quedar 4 entre 2 y 4 entre 2 es 2, de tal manera que entonces me quedaría 2 por esto, entre esto, por la integral de 1 menos coseno del ángulo doble de beta, todo eso por db. De tal manera que aquí voy a obtener dos integrales. ¿Y cuáles son esas dos integrales? Son las siguientes. Vamos a ver, entonces nos queda que sería 2 paréntesis por la integral del primero, la primera función que es 1 por d beta, menos la integral de la segunda función que es coseno doble, ángulo doble de beta por db. Cierro paréntesis porque acuérdense que este 2 multiplica todo esto. Y entonces ahora sí, ya voy a proceder a integrar. Pero para poder integrar voy a integrar esta primera, que en este caso sería 2 paréntesis. La integral de 1 pues sería beta. Menos la integral de eso, vamos a utilizar esta integral que hemos estado trabajando, que sería la integral de coseno kx por dx. Eso es igual a 1 entre k por el seno, la integral del coseno es el seno de kx. Obviamente más c, ¿no? Entonces aquí sería, aplicándola, aquí nos quedaría que como este es 2 en lugar de k, entonces vamos a ponerle un medio, ¿sí? De el seno de 2 beta, o ángulo doble de beta. Todo eso más c es en donde la primera vez que aparece nuestra constante de integración, quiere decir que ya vamos a empezar a ir terminando nuestro ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la integral de beta. Y aquí tengo la integral del coseno de 2 beta, que es un medio del seno de
ángulo doble de beta. Entonces, para poder empezar a trabajar ya con nuestro resultado y volver a cambiarlo en función de x, voy a buscar una identidad trigonométrica que es el seno del ángulo doble de beta. ¿Ok? Y aquí la vamos a colocar para poder empezar a ir terminando con nuestro ejercicio. Ok, aquí tenemos la identidad trigonométrica que es el seno de 2x o del ángulo doble de x. Y aquí tengo esta equivalencia, ¿no? Pero obviamente lo que tratamos es de buscar algo más simple, más fácil de poder concluir con nuestro ejercicio. Por lo tanto, entonces vamos a obtener esta, que es exactamente lo mismo. Entonces nos queda que 2 que multiplica a beta menos 1/2 de, en este caso, 2 seno de beta por coseno de beta. Todo eso más c. Y entonces aquí, como puedo observar, este con este me lo puedo llevar. Y ya. Lo voy a reducir un poquito más. Entonces, de tal manera que entonces sería, multiplicando con el 2 entonces sería 2 por beta menos 2, que es este que multiplica este, seno de beta por coseno de beta más c. Y entonces ahora sí voy a proceder a cambiar todo esto nuevamente en función de x, tomando como referencia los valores de seno y coseno que anteriormente ya habíamos obtenido. Ok, entonces, como podemos ver, ya tenemos aquí a el seno de beta, que es igual a x entre 2, y coseno de beta es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado entre 2. Entonces, lo único que nos falta, porque ya tengo este, nos falta beta. Para poder encontrar beta tengo que despejarlo de estas dos funciones. Obviamente voy a buscar siempre tratar de facilitarme el trabajo. Obviamente voy a despejarlo del seno, no lo voy a despejar del coseno, porque aquí en el coseno tengo un radical. Entonces, lo más fácil es este. Entonces sería, como voy a despejar el seno está multiplicando al ángulo beta. Entonces sería beta va a ser igual a, al pasarlo del otro lado del igual, sería seno a la menos 1 por el ángulo x medios, o x entre 2. ¿Ok? Pero como es una función inversa, entonces mejor lo trabajamos de la siguiente manera, que también es exactamente lo mismo. Arco seno del ángulo x medios, o x entre 2. Entonces ahora sí, ya tengo a beta despejado. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tengo el seno, el coseno y beta. Procedemos a sustituirlo. Entonces nos queda que 2 que multiplica a arco seno del ángulo menos 2 que multiplica al seno, en este caso x entre 2, por el coseno, que es el radical de 2 al cuadrado menos x al cuadrado entre 2 más c. Como puedo ver, con eso lo puedo cancelar y entonces me va a quedar, mi resultado final sería 2 por arco seno del ángulo menos x por la raíz de 2 al cuadrado menos x al cuadrado, todo eso entre 2 más c. Y ese es el resultado de la integral que estaba definida por, aquí la vamos a poner, la integral de x cuadrada por la raíz de 4 menos x al cuadrado por dx. Este es el resultado de esta
integral, utilizando el método de sustitución trigonométrica.